Primera de Timoteo capítulo 2, del verso 11 al 15. Y esta parte 4 tiene como subtítulo Igualdad y sumisión. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Las mujeres deben de aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando vivan en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Amén. Como les dije el domingo pasado, ore por mí, porque ese es un texto que ha sido de tanta controversia en el pueblo de Dios. Usted no sabe las iglesias, denominaciones, grupos que han usado este texto bíblico y le han dado su propia interpretación la mala interpretación de este texto ha sido de mucha condenación para las mujeres. Por alguna razón u otra, la historia, cuando miramos la historia de la mujer, ha sido siempre difícil para ella, porque la mujer siempre ha sido discriminada, despreciada, menospreciada por el sistema patriarcal y yo voy a decir machista y las culturas que creen así. Pero cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta de que esto está en la Biblia y tenemos que entender como iglesia que la misma palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si esta palabra es inspiración de Dios, aquí hay algo que usted y yo podemos aprender de la palabra. Aquí hay algo que usted y yo, Dios nos quiere enseñar, nos quiere mostrar. Pero para hacer esto no podemos solamente leer el texto y aplicárselo a las mujeres, que es usualmente lo que pasaba o ha pasado por muchos años y por muchos siglos, que se lee el texto y dice eso es lo que dice la palabra, pero no miramos el contexto cultural, no miramos el contexto histórico, no miramos lo que estaba pasando en la iglesia y alrededor de la iglesia. Así que cuando Pablo escribe a Timoteo, lo que Pablo está haciendo es tratando de enseñar a este joven pastor cómo la iglesia de Dios debe de dirigirse, cómo los miembros, cómo la escritura, cómo la iglesia, que es el estandarte, que en este mismo capítulo Pablo habla de esto. La iglesia es el estandarte, la iglesia es el medidor que determina cómo la sociedad debe de conducirse. Entonces Pablo quería decirle a Timoteo, cuando el mundo quiera meterse en la iglesia, tú debes de combatir eso, porque es la iglesia que debe de meterse en el mundo. Es la iglesia que debe de poner las pautas de cómo el mundo debe de vivir, las culturas deben de vivir y cómo los gobiernos deben de dirigirse. Yo sé que en nuestro país, en esta nación, se habla mucho de la separación de la iglesia y el Estado. Pero esto no tenía nada que ver con una separación en su totalidad, porque todo lo moral y todo lo bueno desciende del Padre, dice el libro de Efesios, del cielo, del Padre, nuestro Creador. Y esta palabra se ha usado como el guía. Así que mire, cuando usted mira la palabra del Señor, usted tiene que entender que más que una discriminación que Pablo pueden pensar algunas personas que se quería hacer en contra de la mujer, Pablo estaba estructurando cómo debía de manejarse la iglesia. Así que mire, Cristo vino a hacernos libres de la esclavitud, tanto al hombre como a la mujer, de la discriminación, del menosprecio. Usted tiene que entender que cuando Cristo vino al mundo, Él vino a hacernos libres. Y Él dice, el que cree en mí, el que me recibe, será libre y verdaderamente libre. Entonces tenemos la verdad, que es su palabra, como guías para nuestras vidas. Y si queremos ser una iglesia que transforme al mundo
y no al mundo transformando la iglesia, debemos de mantenernos, entender, conocer qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar estos versículos? Cuando leemos y vemos que dice que la mujer debe de aprender en silencio. Mire, aunque esto suena un poco discriminativo, cuando Pablo dice la mujer debe de aprender en silencio, él estaba adoptando la cultura de Cristo, la cultura del reino, porque esto era algo revolucionario en estos tiempos, porque a la mujer no se le permitía aprender. A la mujer no se le permitía estar sentado en un lugar al frente de un rabino y aprender o prepararse de una manera bíblica, sino que la mujer lo que tenía que hacer era atender los oficios de la casa y los hijos. Así que cuando Pablo dice que la mujer aprenda en silencio, él está estableciendo y le está dando un derecho a la mujer de que ahora puede conocer la palabra de Dios, de que ahora puede aprender acerca de las verdades del reino y de que ahora tienen la libertad de saber lo que nuestro Padre y nuestro Salvador quiere enseñarnos. Así que cuando Pablo dice la mujer que aprenda en silencio, él solamente estaba continuando lo que ya Jesús había establecido. Porque cuando usted mira el libro de los evangelios, Juan, Lucas, Mateo y Marcos, usted se va a dar cuenta que había un grupo de mujeres que eran parte del ministerio de Jesucristo. Había un grupo de mujeres que estaban con él. Había un grupo de mujeres que se sentaban a sus pies a aprender. Aunque los 12 discípulos o apóstoles eran hombres, las mujeres también tenían participación en el ministerio de Cristo. Los hombres estaban cercano a él, pero también la mujer tenía la oportunidad de aprender. Y encontramos esto en Lucas capítulo 10, verso 39, donde nos habla acerca de la hermana de María. Se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Así que esta mujer tenía la oportunidad de sentarse a los pies de Cristo. Jesucristo fue muy criticado incluso por sus propios discípulos cuando él se sienta con la mujer samaritana y comienza a hablarles de las verdades del reino. Esta mujer le dice: estamos esperando a un Mesías. Y Jesús le dice: ya ese Mesías que ustedes esperaban está aquí. Así que los discípulos, cuando usted mira la historia, se sorprendieron porque Jesucristo le dio la oportunidad a la mujer de aprender. Así que cuando leemos este versículo, tenemos que entender que el Señor nos invita o le da la oportunidad a la mujer. Pablo está afirmando que tanto la mujer como los hombres deben de ser aprendiz de las palabras y seguidores de Cristo. Cuando Pablo dice la mujer aprenda en silencio, el hombre debe de aprender, pero la mujer debe de aprender, y ambos deben de someterse a la palabra del Señor, a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Así que cuando hablamos y leemos este versículo 11 que dice las mujeres deben de aprender en silencio, cuando se habla de silencio no se está hablando de un silencio total, sino que se está hablando de que la mujer había un rol y había una posición dentro de la iglesia, donde la mujer tenía su rol y tenía su posición y la iglesia estaba estructurada. Pero también vemos que si miramos la Biblia en su totalidad, encontraremos de que en otras partes vemos mujeres que hablaron de las verdades, que profetizaron, que oraron y que enseñaron a otros. Vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 11, verso 5. Dice: pero toda mujer que ore o profetice con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si hubiese tenido la cabeza raspada. Cuando Pablo habla de aprender en silencio, no se trata de un silencio total, porque había mujeres que profetizaban, y él mismo habla de la mujer que ore o que profetice en la congregación. Entonces tenemos que entender
que lo que Pablo nos está tratando de enseñar es que todos los miembros de la iglesia, de la congregación, deben de tener una actitud receptiva a lo que se está enseñando. La idea que Pablo está enseñando aquí, que todo el que está sentado en la congregación, tanto hombre como mujer, cuando se expone la palabra del Señor, debe de abrazarla y debe de autoanalizarse y dejar que el Espíritu Santo traiga convicción a su vida. No hacer como pasa muchas veces. Usted no se ha dado cuenta o no ha visto predicadores que se paran al frente y todo lo malo que hay que corregir en la iglesia es para las mujeres. Hablan de que la vestimenta, de que el peinado, de que esto. Siempre su predicación de corrección y de santidad dentro de la iglesia muchas veces va enfocada solamente hacia la mujer. Pero cuando nosotros miramos y exponemos la Biblia de una manera correcta, el llamado a la santidad no es solamente para la mujer, sino también para el hombre. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad no es solamente para la mujer, porque siempre se habló de que el peinado ostentoso, y como les dije, estos textos siempre se han utilizado para atacar, para discriminar, para menospreciar y para llamar a la mujer a santidad. Y si somos honestos, somos justos, nos daremos cuenta que al mirar solamente la composición de una iglesia y el porcentaje de una iglesia, nos daremos cuenta de que hay más mujeres viviendo en santidad que hombres. Entonces, cuando hablamos de santidad y hablamos de silencio, lo que Pablo está tratando de enseñar y te está tratando de decir, tanto el hombre como la mujer debe de vivir en santidad. Tanto el hombre como la mujer debe de someterse a la palabra del Señor. Tanto el hombre como la mujer debe de someterse a la autoridad que se ha establecido en la iglesia, a sus líderes, a sus pastores, a los ancianos, a los diáconos. Así que usted y yo, o la congregación, debe de someterse a la autoridad que está establecida. El versículo 12 sigue diciendo: yo no le permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. La pregunta es, ¿qué alcance tiene este principio contra la mujer que enseña hoy en día? Si queremos aplicar este texto, tendríamos que mirar esto desde la perspectiva de toda la Biblia. Usted no puede solamente agarrar ese texto para decir, oh, la mujer no puede enseñar en la iglesia, o la mujer no tiene autoridad para enseñar en la iglesia. Porque si nos vamos a otras partes de la Biblia, nos daremos cuenta que hay otros lugares donde hay mujeres que estaban ejerciendo la enseñanza. Y hay mujeres que estaban haciendo la labor ministerial dentro de la iglesia. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versos 3 y 4. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Está hablando de enseñar a las mujeres a honrar a Dios, que no deben de calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Cuando esta palabra dice a otros, no está refiriéndose solamente a enseñarles a otras mujeres, porque otro significa a hombre y a mujer. Deberían enseñarles a otro lo que es bueno. Deberían enseñarle a sus hijos, a sus hijas y a cualquiera persona que estuviera al alcance de ellos. El versículo 4 dice: esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. La anciana deben de enseñar a otros lo que es bueno. Aquí la palabra otro, como les dije, no especifica a un género, sino de enseñar a otros. Entonces tenemos que tener esto claro. Yo sé que hay algunos concilios que dicen, no, la mujer puede enseñar, pero entre ellas mismas.
Como les digo, usan esto para decir la mujer no puede enseñar en la congregación. Pero también si nos vamos al libro de Hechos capítulo 18 verso 26, nos encontramos a una mujer que se llamaba Priscila trabajando con su esposo en el ministerio. Y no solamente trabajando, porque si yo digo trabajando, podemos decir, quizá ella estaba haciendo pupusa o locrio o un moro de habichuela negra y vendiendo actividad en la iglesia. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que nos enseña el libro de Hechos 18:26, que esta mujer estaba enseñando también, que estaba amonestando, dirigiendo, instruyendo también. Dice, cuando Priscila y Aquila, Priscila era una mujer, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron. No dice Aquila le explicó. Dice, le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. Apolo fue uno de los grandes predicadores evangelistas de su tiempo. Y cuando Priscila y Aquila se encuentran con él, ellos le llevan a una aparte, le enseñan, le instruyen. Y no podemos pensar que fue una conversación de un día, sino de días, para que él pudiera aprender las verdades y predicar con mejor precisión. También podemos ver lo que nos enseña Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enseñe y aconsejen unos a otros. Cuando la palabra de Dios dice de unos a otros, estamos hablando de toda la congregación. La enseñanza y el consejo, aconsejémonos unos a otros, amonestémonos unos a otros, con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con corazón agradecido. Enséñense unos a otros. Está hablando de un contexto de mujer y de hombre, de la enseñanza, de las maravillas de Dios. Mire, yo tengo el privilegio de tener personas, mujeres, miembros de esta iglesia, que han sido de bendición para mi vida y para el ministerio que Dios puso sobre mis hombros. Yo me atrevería a decir que gracias a ellas nosotros hemos alcanzado grandes cosas aquí en la iglesia. Cuando yo como pastor tengo que reconocer que si no fuera por el ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros los hombres estuviéramos feos. Porque la realidad es que la mujer ha sido de gran bendición al ministerio, al evangelio. Las mujeres han tenido que muchas veces ponerse las botas y ir a predicar, y evangelizar. Tenemos que, uno quisiera, como quien dice, tapar el sol con un dedo, pero hace 2 semanas atrás hubo un día de evangelismo y el número mayor de las personas que estaban evangelizando eran mujeres. Así que yo doy gracias a Dios por el ministerio de la mujer. Yo doy gracias a Dios porque hay mujeres que han aceptado el llamado, porque han sido sensibles a la invitación que Cristo hace a la humanidad de seguirle, de ser discípulos, de abandonar y dejar de vivir a su propia manera para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tomamos la Biblia en su totalidad, no se puede decir con base en las Escrituras que la enseñanza es prohibida para la mujer en la iglesia. Porque como hay texto como este que leímos en el libro de Primera de Timoteo capítulo 2, también hay textos que hablan de mujeres que enseñaron, que instruyeron, que trabajaron, que se esforzaron. Entonces tenemos que mirar la palabra del Señor a su totalidad. Cuando abrimos la Biblia no podemos tomar solamente un texto, 2 textos para decir así es como las cosas deben de funcionar. Entonces creo que debemos de seguir leyendo, como dice el texto. Yo no le permito a la mujer que enseñen a los hombres. Creo que cuando Pablo aquí está tratando de proteger más a la mujer que menospreciarla. Cuando Pablo dice yo no le permito a la mujer que enseñen a los hombres,
Cuando yo miraba este texto, yo decía, Pablo sabía, o como que el Señor le reveló, él sabía lo que había de venir. Pablo sabía que la mujer estaba dispuesto a seguir a Cristo, a enseñar y a hacer la voluntad de Dios, más que muchos hombres. Pablo sabía que si el hombre se quedaba de brazo cruzado, la mujer se iba a poner de pie. Que si el hombre decía que no, la mujer iba a decir, pues yo voy. Entonces cuando Pablo, una de las cosas que yo creo con toda certeza, que Pablo más que prohibir o menospreciar a la mujer la enseñanza, él estaba diciendo, mujeres, a ustedes le conviene no enseñar, a ustedes no le conviene predicar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes comienzan a hacerlo, hay un grupo de hombres que va a hacer, pues hazlo tú. ¿No es esa la misma situación que vivimos en la sociedad de hoy, tanto en los hogares como en la iglesia? La realidad es que la enseñanza, el hombre fue responsable. Dios le dio la responsabilidad al hombre de enseñar. Asimismo como la mujer tiene la responsabilidad y es la única que puede procrear y tener hijos, Dios se le dijo al hombre, a ti te toca la enseñanza. No es que la mujer no es capaz de hacerlo, no es que la mujer no puede hacerlo, pero cuando se trata de responsabilidad y se trata de la enseñanza, Pablo está diciendo, las mujeres pueden hacerlo, pero le toca a ustedes los hombres. Las mujeres tienen el conocimiento, la capacidad, pero el hombre tiene que mirar y entender que él es el que tiene que ir al frente del hogar, de la iglesia. Él es el que tiene que dirigir la iglesia, porque ese es el rol que le toca a él como hombre. Las semanas pasadas hablamos acerca de diferentes roles en el hombre y la mujer, y el hombre tiene como la responsabilidad, tiene que sentir este peso de la enseñanza. Pero tristemente, como la mujer dijo yo puedo, muchos hombres dijeron pues hazlo tú. Como muchas mujeres dijeron yo tengo la capacidad. Entonces yo veo este texto más que un señalamiento o una menosprecio hacia la mujer, sino como una protección de lo que Dios estaba tratando de librar a la mujer, tanto en la iglesia como en el hogar. Porque mire algo interesante, que cuando miramos la estructura del hogar y la estructura de la iglesia, el hogar fue la primera institución, la primera iglesia, el primer ministerio que se le entregó al hombre y a la mujer. Y en esa estructura de hogar o de familia, a quien Dios le dio la responsabilidad de la enseñanza, fue al hombre. Así como Dios le dio la responsabilidad a la mujer de tener hijos, el hombre estaba responsable y era la obligación del hombre enseñar en su casa. Entonces la palabra de Dios nos enseña y nos dice que cuando hablamos de autoridad también tenemos que verlo desde la perspectiva de la estructura de la iglesia. Cuando Pablo habla acerca de que él no permite que la mujer ejerza autoridad, está hablando de una estructura de que en la iglesia habían ancianos y líderes que tenían que dirigir la iglesia, que tenían que enseñar la iglesia. Y para una mujer poder hablar en la iglesia, ella tenía que haber ocupado esta posición de anciano. Eso usted lo va a ver más adelante, la semana que viene vamos a hablar acerca de la función y los roles y del trabajo de los ancianos en la iglesia. Así que cuando Pablo habla acerca de autoridad, de enseñar, la enseñanza estaba sobre los hombros del líder, el pastor, pero también de los ancianos de la iglesia. Mire, cuando hablamos o redefinimos la palabra autoridad, Jesucristo redefinió lo que es vivir en autoridad. Ser una persona de autoridad. Y mire lo que él dice en Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Así que Jesucristo los reunió a todos y les dijo:
Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Cuando llega el jefe, el general, todo el mundo tiene que ponerse en rectitud. Eso era lo que los líderes, los gobernantes hacen. Ellos hacen alarde de que estoy sobre ti, te puedo controlar, te puedo decir lo que tienes que hacer, tú estás bajo mi autoridad. Y eso es lo que el mundo enseña. El versículo 43 dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser el líder entre ustedes deberá ser el sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de los demás. Jesucristo dijo, el que esté en autoridad, el jefe, debe servir a los demás. Y yo siempre lo veo de esta manera. Yo siempre veo mi posición de autoridad como el que sirve. Y siempre me gusta usar este ejemplo. Es como cuando usted va a un restaurante. El que está sirviendo está de pies. El que está comiendo está sentado. Ahora mismo ustedes están sentados, yo estoy de pies. Eso era lo que Jesucristo le está diciendo. Yo ahora mismo estoy sirviendo a ustedes. Aunque yo estoy en una posición de autoridad y de líder y de liderazgo, el trabajo mío como pastor es servir a la iglesia, es instruir a la iglesia, es amonestar a la iglesia. Parte de mi servicio también será muchas veces corregir a la iglesia, disciplinar a unos y a otros, pero eso es parte de mi servicio. Yo no puedo nunca ver mi posición como una posición de autoridad para abusar, para aprovecharme, para menospreciar a la gente, sino debo de entender de que Dios me puso en esta posición para bendecir la vida de aquellos que están cerca de mí. Ese es el trabajo y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Cuando una persona está en autoridad, debe de servir a aquellos que no tienen la fuerza o que están debajo de él. Es mi responsabilidad velar por ustedes. Es mi responsabilidad y es la responsabilidad de mía y de mi esposa que cuando usted no viene a la iglesia preguntarle si estás bien. Y aunque usted diga, ay, ese pastor sí fuñe o molesta, es mi trabajo interesarme en usted porque a eso fue lo que Dios nos llamó. Entonces tenemos que tener esto claro. También Juan 13, del 13 al 15 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque eso es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes. Ustedes también deben de lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El que está en autoridad sirve. Mire algo, si usted está en una posición de autoridad y usted no está sirviendo, puede ser que a alguien que no tiene el título sea el que está dirigiendo ese grupo. Porque el trabajo de usted es dirigir, es servir, es dirigir a las personas a esas verdades que Cristo nos ha entregado. La autoridad en el matrimonio cristiano se habla de un hombre guiando a su esposo y su familia. Tener autoridad en el matrimonio es usted estar guiando a su esposo, a su esposa y a sus hijos. Si usted no está guiando a su esposa y a sus hijos, ¿qué usted cree que va a suceder? Lo contrario, la esposa les va a estar guiando y dirigiendo a usted. Hay algo que a mí me molesta, tengo que confesar, y es que cuando a veces yo hablo con algunos hombres acerca de hacer planes, de hacer cosas, ellos muchas veces me dicen, yo tengo que hablar con la esposa. Y no es que usted no hable con su esposa, pero hay cosas que usted no tiene que pedirle permiso a su esposa para hacerla. Hay cosas que usted no tiene que pedirle permiso a su esposa para ir. Si le estamos invitando a hacer algo que va a engrandecer su vida, el reino de Dios, la iglesia,
Usted tiene que decir, sí, pastor, yo estoy dispuesto, yo voy a decirle a mi esposa y voy a acompañarle a hacer la obra del Señor, porque a eso Dios nos ha llamado. Usted no tiene, porque hay muchos hombres que usan eso como una excusa para después decir que no. Entonces, ¿usted sabe lo que pasa? Y yo tengo que confesarle que yo como pastor le dice, no, ella es la que manda. Entonces la próxima vez que yo haga una reunión o haya algo que hacer en la iglesia, yo voy a ir y le voy a preguntar a su esposa, y el esposo se va a molestar porque va a decir, ¿por qué tú le preguntas, estás pidiendo permiso a la esposa si yo soy el hombre de mi casa? Y yo te voy a decir, porque la última vez que te pregunté, tu esposa te dijo que no podías ir, así que ella te va a dar permiso para que ahora vayas. Así que tenemos que tener muy claro, cuando se habla de autoridad, qué es la posición y a qué Dios nos está llamando. Entonces el hombre debe de ser sensible a la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Y sobre todo lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, dice, cuando hablamos de autoridad, hablamos de amar. Y dice, marido, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo su vida por ella. Si estás en una posición de autoridad, tu trabajo como hombre es de dar tu vida por tu familia y por tus hijos y tu mujer. Es amar de tal manera que tú dices, no, aunque yo tengo mis propios planes, ya eso quedó atrás, ya eso murió. Yo tengo que ahora mirar a mi familia, guiarla, amarla, amonestarla, corregirla, porque eso es lo que bendice y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto no habla de esposos dirigiendo a su hogar, a sus esposas, a que se sometan al liderazgo. Ese es el tipo de liderazgo que habla de cómo Cristo dirigió a sus discípulos y cómo Cristo espera que nosotros dirijamos la iglesia. Es un servicio de abnegación, de renuncia a tu comodidad y de amar como Cristo nos amó. Entonces tenemos que entender que Dios nos está llamando a los esposos a ser líderes en su casa, a liderar con rectitud. Dios también nos está llamando a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a dirigir la iglesia de esta misma manera. Mire cómo reacciona la cultura a un tema como este en la iglesia. Eso es lo que la cultura dice, o le dice a las mujeres, o el movimiento que hay allá afuera de empoderamiento hacia la mujer, le dice a la mujer, no te sometas, no vivas subyugada a un hombre, especialmente esos hombres en la iglesia. Pero hay un estudio que se realizó en la Universidad de Virginia. Si usted lo quiere buscar, el autor de este estudio se llamaba Brad Wilcott. Y lo que este hombre hizo, él hizo una investigación a ver si lo que se está diciendo allá afuera es verdad acerca del matrimonio. Este hombre ni siquiera es cristiano evangélico, pero él quiso saber, él quiso hablando y investigando acerca de las familias cristianas. Y se sabe lo que se descubrió, que un hombre que vive sometido a la palabra del Señor, que no usa la Biblia como una excusa para menospreciar, maltratar o abusar de su esposa, esta mujer y esta familia vive feliz. Que cuando un hombre se para ante Dios y dice, Dios me ha llamado a ser líder de mi casa, a dar la vida por mi casa. ¿Sabe lo que sucede con los hijos, con esta esposa? Ellos dicen, yo no tengo ningún problema en someterme a lo que este hombre diga, porque este hombre me ha mostrado que nos ama, que nos protege y que nos provee. Entonces tenemos que tener claro que aunque el mundo diga, mujer, no te dejes subyugar de un hombre, empodérate. Tú tienes que entender que si ese hombre ama a Dios, tú debes de someterte porque te bendice. Mire, hay algo que yo no le he leído en ningún libro y quizá usted lo pueda leer por primera vez en un libro cuando yo lo escriba. Yo le hablo acerca de un brillo que carga la mujer, que de una hermosura que no tiene descripción, que no podemos expresarla de alguna manera. Pero yo siempre he hablado de esta hermosura que tiene una mujer
que muchas veces cuando usted ve a una mujer afanada, yo hablaba con una pastora el día de ayer, yo le digo, el estrés le hace daño a la mujer. Cuando una mujer vive afanada, estresada, vive ansiosa, usted va a ver que ese brillo se le va. Porque mire, el hombre tiene más tolerancia al estrés que la mujer. La causa de estrés a la mujer le está causando toda clase de enfermedades. La depresión y la ansiedad, la soledad que muchas mujeres están experimentando son la causa de que ahora usted vea que hay muchas mujeres que están falleciendo antes que los hombres. Porque ahora la mujer está cargada de estrés, tiene que preocuparse por el trabajo, tiene que preocuparse por el negocio, tiene que preocuparse por el hogar, tiene que preocuparse por la iglesia. Cuando usted mira todo esto, estas son cosas que muchas veces no le tocaba o no le toca a la mujer, pero le ha tocado emprenderlas porque hay hombres que están de manos cruzadas. Así que cuando Pablo habla acerca de la mujer que se quede en silencio, que se quede tranquila, era porque él estaba tratando de proteger a esta mujer de lo que él venía o lo que él veía que podía suceder en la sociedad y también en la iglesia. Así que como hombre, usted debe de entender que Dios le ha dado una responsabilidad. Y Pablo lo que está haciendo es retando a los hombres a dar un paso al frente y ser líderes en su hogar. Dice, él está diciendo a los hombres, ¿sabe algo? La mujer que se quede en silencio, que se quede tranquila. Pero si las mujeres, vamos a ponerlo así, si las mujeres hoy en día dijeran, nos vamos a quedar en silencio, nos vamos a quedar tranquilas, ¿qué sucedería con la iglesia? Usted ve cómo las cosas cambian. Cuando nosotros miramos el texto bíblico que leímos al principio y que lo dejó a ustedes sin respiración, y lo miramos desde un contexto cultural, desde una perspectiva a lo que estamos viviendo y a lo que somos, usted dice, necesitamos la mujer. Necesitamos la mujer, pero necesitamos la mujer para que sea ayuda idónea. No para que ella solamente haga el trabajo, no para que ella sea la cristiana en casa, no sea que ella sea la que invite a los hijos y al esposo a la iglesia. Debe de ser lo contrario. Entonces Pablo estaba tratando de que los hombres dieran un paso al frente, de que nos convertemos en líderes que dirijamos nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestros hogares, con humildad, con sacrificio. Así que tenemos que entender que, mire, como iglesia, lo que nosotros creemos como iglesia y lo que nuestros pastores y Misión Las Cosechas cree y nosotros como parte de esa cobertura creemos, es que Dios llama a hombres y a mujeres a cumplir el rol de liderazgo o ministerio, porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Dios nos está llamando tanto al hombre como a la mujer a trabajar para engrandecer su reino. Dios llama a los hombres y a las mujeres a cumplir el rol de pastor, porque Dios es quien proporciona las enseñanzas en la iglesia. Entonces estamos todos llamados a dirigir la casa del Señor con una vida en santidad y dirigir nuestras casas en dirección a lo que Dios dice. El liderazgo de la mujer nunca debe de ser a costa de rebelión, ni de minimizar a su esposo o la autoridad que él tiene. Usted no puede decir, mujer, yo estoy empoderada y ahora menospreciar a los hombres. Porque también eso está mal y eso es pecado. Y eso es una de las cosas que Pablo trata de que entendamos. Porque cuando usted mira la cultura de Efesios, ellos estaban en una cultura donde había la diosa de la fertilidad y había mujeres que estaban, esta diosa de la fertilidad, que era la de Efesios, estaba en una posición alta. Entonces había mujeres que venían de esa mentalidad y que se estaban también llegando a la iglesia, y que había mujeres como la hoy, que llegan a la iglesia
Y como hay hoy que quieren decirle a sus esposos lo que se va a hacer, y Pablo dice, tampoco es así. El liderazgo, el ministerio, el llamado, el trabajo que se va a hacer no puede ser una rebelión. No puede ser una discordia, no puede ser una competencia. Yo he visto pastores, ministerios en iglesia que están compitiendo el uno con el otro. Tampoco podemos decir, el ministerio de las damas, el ministerio de los hombres. Nunca ha sido una competencia. Porque si usted mira de una perspectiva del reino, usted se va a dar cuenta que si el hombre trabaja y vidas se salvan, es para el reino. Si la mujer trabaja y vidas se salvan, es para el reino. Así que el hombre y la mujer deben de entender lo que nosotros hacemos, debemos de hacerlo para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, para que vidas sean salvas, para que familias sean transformadas. Eso es trabajar en unidad para el reino de Dios. Dios nunca intencionó de que la cultura machista o patriarcal fuera un principio de iglesia. No fue lo que Dios intencionó. Dios estableció principios. Y como les dije al principio, Pablo habla de que el hombre tenía esa responsabilidad, y eso es lo que dice en el versículo 13. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. No, que somos los dos cabezas. Eso es mentira, no se engañe con eso. ¿Usted ha visto un crucero, un buque de esos grandes con dos timones? ¿Usted ha visto un avión con dos pilotos principales? Yo sé que hay uno sentado al lado, pero ese es lo que está viendo ahí en las redes sociales. Porque hay uno siempre que está dirigiendo. Por más que usted diga, no, nosotros los dos podemos hacerlo, uno tiene que ser el líder. No, en su trabajo hay un jefe. En su casa debe de haber un jefe. En la iglesia debe de haber un jefe. Así que usted no quiera decir que no, los dos nosotros podemos hacerlo, y que porque no existe, es anormal usted ver un cuerpo con dos cabezas. Entonces, Dios, el orden de la creación no fue accidental. Dios estaba timarindo dos pingües, vamos a ver si la mujer o el hombre. No. Dios no estaba sentado en el cielo pensando de esa manera. Dios dijo, yo voy a establecer este principio de esta manera. Y la palabra de Dios dice que Dios primero creó al hombre. Y no solamente Dios creó al hombre, sino que Dios le dio la instrucción al hombre. Dios le dio la instrucción al hombre para que entonces él se hiciera responsable de esas instrucciones, de esas enseñanzas, y se le enseñara a su mujer. Entonces Pablo está diciendo, el orden de la creación no fue accidental. Adán tenía el llamado inicial. Él tenía la responsabilidad fundamental de enseñarle a Eva lo que Dios dijo. Y luego Eva fue creada para ayudar a ese hombre. ¿Sabes cómo una mujer ayuda a un hombre? ¿Y qué es lo que Dios intencionó? Es cierto, el peso, la dirección, el hombre tiene que ir al frente. Pero todos sabemos que nosotros todos tenemos puntos ciegos. Cuando usted está conduciendo, manejando un carro, siempre usted va a escuchar lo que le llaman el punto ciego, o lo que le llaman en inglés el blind spot. Y hay momentos que yo he estado conduciendo, y mientras yo estoy conduciendo, mi esposa me dice, ten cuidado con ese carro que va a pasar, como me pasó hace unos días, que no se paró en el stop sign. Y si ella no me dice, nosotros pudiéramos haber tenido un accidente. Así mismo es la vida. Dios creó a la mujer para que juntos caminemos, para que juntos trabajemos. Y en esos momentos donde yo, por mi manera de pensar como hombre, siempre en una dirección recta, mi esposa me diga, cuidado ahí, o ¿por qué no lo haces de esa manera? Yo doy gracias a Dios por el consejo de mi esposa. Yo doy gracias a Dios por la mujer que Dios ha puesto a mi lado. El versículo 14 dice, ahora bien, no fue Adán el que fue engañado por Satanás, la mujer fue engañada y en consecuencia el pecado. Ese es un versículo difícil
de mirar y de expresar, porque cuando miramos la realidad, es cierto que la mujer fue engañada. Pero si lo miramos en el contexto bíblico, a la luz de la palabra del Señor, nos daremos cuenta que aunque la mujer fue engañada, cuando Satanás comenzó a hablarle a los oídos a Eva, ¿usted sabe quién estaba al lado de ella? Su esposo Adán. No fuera que Adán estaba atendiendo las ovejas y sembrando el cultivo. Él estaba, se entiende de que él estaba al lado de su mujer. Y en esta conversación de la mujer y el hombre, ¿usted sabe lo que el hombre hizo? Se quedó así. El hombre podía guardar a su mujer y decirle: Dios dijo que no vamos a comer, y no vamos a comer. Y hay mujeres, yo sé que son insistentes, pero vamos a ser como dioses. La serpiente dijo, y el hombre dice: no vamos a comer. Y si Adán hubiese sido de esa clase de hombre que dice: mira, mujer, te dije que no vamos a comer, no suceden las cosas. Pero tristemente, ustedes se ríen porque usted sabe que a veces hay momentos donde el hombre tiene que, y la mujer le, está bien. Y después dice: esa es la clase de hombre. Porque hay mujeres que son contenciosas. Ellas empujan al hombre hasta que el hombre saca su voz de hombre y después dice: es el hombre con el que yo me casé. Pero tristemente, el hombre no hizo eso. Cuando yo miro este texto, cuando miramos este texto a la luz de la verdad, de lo que la palabra de Dios nos enseña, yo hago a Adán responsable del error que cometió Eva. Porque él tenía la responsabilidad de proteger a su esposa, de cuidarla. Y esa es la misma situación que estamos enfrentando hoy en día. El mismo círculo se sigue repitiendo. De que hay hombres que se están quedando de brazos cruzados y el diablo se está acabando con sus hijos, con sus hijas, con su matrimonio, con nuestra sociedad. Porque hay hombres que dicen: la mujer que haga el trabajo, la mujer que corrija a los hijos, la mujer que se haga responsable de la mantención de los hijos. Y Dios no está diciendo: iglesia, debemos de despertar. Hombre, tienes que pararte en la brecha y pelear por lo que Dios te ha entregado. Este es probablemente el mayor desafío que tienen los hombres hoy en día. De no ser hombres pasivos, ni abnegados, ni ajenos de lo que está pasando en su hogar, sino estar atento a lo que está sucediendo. Eva no tuvo ayuda cuando se presentó la serpiente y le hizo las ofertas. Hombre que estás aquí, que me escucha, debemos de levantarnos. Debemos de tomar nuestra posición. Debemos de entender de que nuestras esposas necesitan nuestras ayudas. Que mucho del trabajo que se está haciendo, ellas lo están haciendo porque si ellas no lo hacen, no se va a hacer. Y eso era lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a los hombres y a las mujeres en la iglesia de Éfeso. El hombre tiene que ponerse los pantalones, agarrar su Biblia, agarrar la palabra del Señor y decir: yo voy a caminar en esa verdad. Yo voy a caminar porque Dios me ha dado la fuerza, la valentía para yo enfrentar cualquier circunstancia. Yo voy a hablarle a mis hijos de Cristo. Yo lo voy a dirigir por el camino correcto. Ese es el trabajo que Dios está diciendo. Debemos de, como iglesia, establecer que Dios es quien nos guía y que debemos de vivir una vida en santidad para que vivamos y veamos a Dios. Entonces mire algo, el versículo 15 dice: sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando vivan en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Sabe algo? Yo digo que probablemente este es uno de los versículos también difícil. Entonces la mujer se salvará por solamente tener hijos, siempre y cuando vive en la fe, en el amor, la santidad y la modestia. Yo veo esto y yo digo siempre que cuando miramos este texto,
Es cierto que la mujer puede hacer muchas cosas. Es cierto que la mujer puede ser pastora. Es cierto que la mujer puede hacer el trabajo que el hombre hace. Y es cierto que muchas veces la mujer puede hacerlo aún mejor. Pero hay una verdad que yo he visto, que uno de los más grandes anhelos de una mujer, de una joven, de una niña, es ser mamá. Es tener hijos. Es tener una familia. Eso es uno de los grandes anhelos que hoy todavía sigue siendo. Aunque yo sé que en nuestra cultura ha moldeado a la mujer para que diga, no, empodérate y ve y haz y esto, lo otro. Este sigue siendo uno de los anhelos más hermosos, más tiernos que hay en el corazón de la mujer. Ser mamá. Y el hecho de que muchas mujeres no puedan ser mamá o que no puedan criar a sus hijos es uno de los momentos más dolorosos de la vida de una mujer y de las frustraciones más grandes. Mire, cuando usted se sienta a hablar con mujeres que tuvieron que salir allá afuera y criar sus hijos solas, la mayoría de estas mujeres viven con la culpa de decir, yo no pude darle a mis hijos el tiempo de calidad que yo quise darles. Yo no pude ver a mis hijos crecer. Yo no pude tener esos momentos hermosos. ¿Por qué yo sé eso? Porque yo me recuerdo que una vez cuando nació nuestro hijo, Josiah, la pastora y yo ambos teníamos que trabajábamos secularmente. Recuerdo que cuando ella tuvo que dejar a Josiah en la casa de la niñera, ella fue camino al trabajo llorando. Y ella me dijo, se me parte el corazón tener que dejar a mi hijo en casa de otra persona para que me lo críe, para que me lo cuide, para que le enseñe. Y yo me recuerdo que ese día yo le dije a ella, ¿sabes algo? Aunque tengamos que vivir con menos, vamos a organizarnos para que tú críes tus hijos. Así que cuando a veces ella se está volviendo loca en la casa con los niños y esto, y yo le digo, estás viviendo el sueño de tu vida. Eso fue lo que tú quisiste siempre hacer. Pero ella lo hace con alegría, con gozo. Y ella es porque la mujer anhela ver a sus hijos crecer, cuidarlos, alimentarlos. Entonces Pablo le dice, la mujer se salvará. Si la mujer solamente tiene que tener hijos y vivir una vida cristiana, la mujer es feliz con eso. Entonces nosotros tenemos que ver que la Biblia nos manda que más que unos textos de discriminación, de desprecio, de menosprecio hacia la mujer, es un reto hacia los hombres a estructurar su vida, su hogar y la iglesia de la manera que Dios ha establecido. De que entendamos de que hay una responsabilidad sobre cada uno, que ambos tenemos un rol, y que la enseñanza es parte del rol del hombre, y que la mujer está ahí para ayudarla, para guiarla, para amonestarla, y que es responsabilidad de los hombres. Hay un rol, hay un trabajo. Y nos sería muy difícil decir, no, la cultura igualitaria, somos todos lo mismo. Ambos pueden hacer lo mismo. Es cierto. Yo me he sentado a hablar con pastoras de muchos años y todas dicen lo mismo. Tuve el llamado, tengo la responsabilidad, pero ellas lo hacen con alegría porque están haciendo la voluntad de Dios, pero no fue su primera intención, sino que ellas tuvieron que ponerse las botas porque había un vacío, porque había un llamado que responder, y ellas tuvieron que responderlo. Hombre que me escuchas hoy, debemos de emprender ese llamado, tomar ese llamado, juntos con nuestras mujeres, junto con nuestras esposas,
Tomarnos de las manos y decir, ¿sabes algo? Si yo le he faltado a Dios, si te he faltado a ti como mujer hoy, yo voy a tomarme el compromiso y hacerme responsable de mi casa. Como yo siempre le digo a mi esposa, si un día nos vemos atrapados en un momento de que alguien tiene que dar la vida, esto no hay que pensarlo. La idea es de que ustedes se salven y que yo, si me tengo que quedar atrás, que sea así. Dios no está llamando a vivir así. Eso es lo que Pablo dice, que el hombre debe de amar su esposa como Cristo amó. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Que dio su vida por ella. Dar la vida no significa se me pegue el tiro a mí. Puede ser que una situación así, pero diariamente cuando yo doy la vida por mi esposa, por mi familia, yo estoy diciendo, yo estoy cansado, pero hay cosas que yo tengo que entender. Yo estoy ocupado, pero hay cosas que yo tengo que entender que son mis responsabilidades y yo no la voy a dejar en manos de mi esposa. Hay cosas que, mire, a veces nosotros salimos, mi esposa y yo, y estamos manejando, y es cierto que a veces salimos, estamos ambos cansados y hay que manejar unas 2 horas. Yo le digo, tranquila, yo manejo. Porque yo he entendido que hay una parte que es sacrificial. Hay una parte que me toca a mí. Hay una responsabilidad que me toca a mí. Cuando hablamos de los asuntos de iglesia, hay una responsabilidad que me toca a mí como pastor. Y muchas veces mi esposa me dice, ¿por qué no invitas a alguien que predique? Porque yo siento el peso de esta palabra que se me entregó. Y yo no lo voy a tomar con ligereza y voy a decir, voy a poner a otro. Sí, hay momentos en que yo lo puedo hacer, pero yo no puedo tomarme la libertad de decir, pues si hay 4 hermanos que pueden predicar, ellos que prediquen y yo me voy a sentar. Hay momentos que me toca hacerlo, pero mientras yo tenga la fuerza, mientras yo tenga la capacidad, mientras Dios esté conmigo, yo me voy a levantar en medio de los tiempos y voy a decir, aquí hay un hombre que está dispuesto a dar su vida por su familia, por la iglesia, por la verdad, por el evangelio. Esa es la clase de hombre, esa es la clase de persona que Dios está llamando. Él está llamando a una iglesia que se levante y que diga, ¿sabes algo? En medio de los tiempos, en medio de las persecuciones, nos vamos a levantar y vamos a hacer iglesia. Así que no podemos dejar que el mundo, la cultura establezca lo que es esto, lo que es la iglesia. Se trata de que nos levantemos y hagamos el trabajo. No se trata de quién es más talentoso o quién tiene más habilidades. No se trata de quién gana más dinero o tiene más capacidades. No se trata de quién tiene más influencia o cuál sabe hacerlo mejor. Se trata de hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable para mi vida, para la vida de mi esposa, pero también para la vida de mis hijos. De eso se trata, de que nos levantemos y digamos, hay una voluntad que nos bendice y vamos a ir tras esa voluntad porque así Dios lo quiere, porque Dios quiere bendecirnos. No se trata de una competencia. No se trata de rivalidad. Se trata de ser fiel a Dios. Se trata de ser fiel a las Escrituras. Porque si no dejamos que la Biblia nos moldee, entonces el mundo lo hará. Si no dejamos que la Biblia nos moldee, la palabra de Dios nos moldee, nos dé forma, nos dé carácter, el mundo lo hará. Si no dejamos que esa palabra entre a nuestros corazones y la recibimos y la abrazamos y decimos, yo la voy a obedecer aunque parezca anticuada para la cultura, aunque parezca que está fuera de tiempo, yo voy a abrazar esa verdad y yo voy a someterme a esa verdad. ¿Saben lo que va a suceder? El mundo se va a meter en la iglesia y va a establecer los principios. Entonces dejaremos de vivir de acuerdo a la palabra y comenzaremos a vivir de acuerdo a lo que el mundo dice. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, no se conformen, no se moldeen, no dejen que el mundo le dé forma.
sino dejen que la palabra de Dios les transforme, les cambie su manera de pensar. La realidad es de que hay una estructura y hay un patrón y hay principios que son eternos, y la Biblia nos manda tanto al hombre como a la mujer a someternos a esas verdades. Si queremos ser una estación que salva vida, si queremos una iglesia que bendice a nuestra comunidad, tenemos que someternos a la palabra. Es así como Dios quiere que vivamos, en verdad, en santidad y en obediencia. Porque esa es la iglesia que bendice al mundo, porque esa es la iglesia que es lumbrera al mundo. Entonces somos la iglesia del Señor, somos la luz, somos la sal de esta tierra. Así que tenemos que levantarnos con esa antorcha de verdad y decir: la palabra de Dios es nuestra guía, nuestro estandarte, y la vamos a obedecer, aunque la cultura diga lo contrario. Vamos a vivir una vida en santidad, en obediencia a Dios, porque esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Inclina tu rostro ahí donde estás.